Para uso veterinario no lo he visto, pero sí lo usamos para la penicilina. Va a ser muy efectivo sobre lo que son bacterias gram positivas. Por eso le decía que tenían que recordar, por ejemplo, algunos microorganismos que son gram positivos para que les ayuden. Si no, por ejemplo, no va a ayudar. Eso también va a haber paciente, ¿no? Si de repente le pongo una bacteria por A o B, no sé, no me acuerdo. Estreptococcus, ¿qué podrían usar? Les digo un bactericida. Primero deben recordar que TD es positivo o negativo. Positivo, voy a poder usar una beta-lactamasa. Ahora, estos microorganismos tienen mecanismos para qué? Para hacer frente a la acción de este antibiótico. En vez de antibiótico, ¿qué cosa hacen? Rompen ese antibiótico. Entonces, a veces vamos a tener el uso de dos antibióticos que están haciendo sinergismo, como por ejemplo la amoxicilina o el ácido clavulano. Mantener ese sinergismo para que les ayude a hacer frente a esas enzimas que van a empezar a producir los microorganismos para defenderse de los antibióticos. Por lo general, siempre yo, por ejemplo, empiezo siempre con lo que son antibióticos, digamos, de baja actividad milagrosa. En el caso de la leptospira, no son bacterias negativas o también hay gram positivas. Las leptospiras, ya, pero en el caso de la leptospira, a veces el tratamiento que les están dando, ¿qué están usando? Oxiteno. No, yo recomendaban penicilina, pero sí me está diciendo que para positivas y que la leptospira es más gram negativa. Claro, va a tener más efecto contra las gram positivas. Va a tener efecto de repente contra las gram negativas, pero va a ser menor. Va a ser menor. ¿Por qué? Porque tiene que aparecer todas esas capitas. Por eso se dice que tiene más efecto en las positivas. Más efecto. Así dice acá, ¿no? El efecto sobre las gram positivas es el efecto es más. Si bien aquí ustedes ven que va a haber, va a pasar poco, puede decir que podría tener un efecto, pero va a ser mucho más bajo. ¿Cuál es de repente la limitante que podríamos estar colocando? Digo, yo le voy a poner más para que tenga más efecto. Sí, pero ahí vamos a entrar a que dependiendo de la vía donde yo le esté dando y donde vaya a tener efecto, va a poder causar qué cosa, muerte de otras comunidades microbianas que yo no necesito. A pesar de su espectro
visto o no? ¿No? Esta va a ser una pregunta, ¿ya? De su examen. Lo voy a dejar para que ustedes lo busquen. Voy a poner la nota, siempre es un sentido de su examen. Su examen final va a ser la diferencia. Un punto ya deben tener. Si estudian, ya deben tener aquí un punto. ¿Qué diferencia hay entre una penicilina V y una penicilina G? Obviamente el que lo busque va a saber qué va a tener. Vamos haciendo una pregunta. Algo que hay que tener en cuenta también en cuanto a los antibióticos va a ser lo que es la administración, la administración de esos antibióticos. Hay que tener en cuenta que algunos no pueden administrarse vía intravenosa. En este caso, las penicilinas son solubles en agua, por ende sí podría yo administrarle vía endovenosa. Recuerda que la sangre es líquido, es agua, entonces si es soluble podría. Si es insoluble en agua, ahí sí, recuerden, ahí no pueden administrarle por vía endovenosa. Endovenosa, intramuscular y subcular. Hay que tener en cuenta que la penicilina, la G, es la G, pues, si me dio otro ya vamos a ver la diferencia de la U. Y una manera de que haya aprendizaje significativo es que despierten en ustedes la curiosidad. Si lo buscan, si no me lo van a saber. ¿Ya? En el caso de la penicilina G, que es una penicilina cristalizada, va a tener una rápida y alta concentración plasmática, es decir, su gráfico debe ser pitch. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la contra? Que es por poco tiempo, por corto tiempo. Es por eso que estos fármacos suelen administrarse en periodos o en intervalos de cada 8 o 6 horas. Eso se va a ir manejando, a veces de 6 horas, 12 horas. Para primero, siempre, los primeros días, solemos tener una dosis un poco más alta y hasta terminar, que son algo de 5 días aproximadamente, de la dosificación de los antibióticos. Es importante que se mantenga ese periodo de administración porque si no puede causar resistencia. En este caso, esta presentación es la oleosa, la penicilina oleosa G, que como es oleosa, obviamente no se la van a poner endovenosa, ¿no? Es imposible. Esta es de aplicación intramuscular. ¿Por qué? Porque su solubilidad es pobre en soluciones acuosas, porque es oleosa, y va a ser de absorción lenta. Pues la absorción lenta también va a subir lentamente su concentración, pero va a mantenerse por mucho más tiempo. Por eso es que la administración de esta puede ser cada 24 horas. Yo creo que es la ideal. Sin embargo, como suele doler, porque es así oleosa, los alimentos suelen sentir, ¿no? Más rechazo a eso. Creo que sería mejor en el caso de estar administrándole cada 8 horas si es que es bien intervalo. Tenemos otro tipo de presentación que va a ser la besatina. En este caso es un polvito que viene para reconstruir. Esta es una penicilina de larga duración y va a ser insoluble. Entonces, si es insoluble en soluciones acuosas, la podré administrar endovenosa, intramuscular. Si comparamos con la trocarina, la solución oleosa, con esta benzatina, la benzatina va a ser un poco más lenta. Y por ende, su permanencia va a ser mucho más larga. Entonces se habla de que va a ser de 5 a 7 días de duración. O sea, que con una aplicación podría ser ideal.
para tener de manejo. Por ejemplo, si yo tengo un animal que es de repente muy difícil de manejar, y yo no voy a poder estar atrapándolo, cada 8 horas, el animal, a pesar de que esté enfermo, tenga una infección, entonces yo voy a optar por esta pensión. ¿Para qué? Para poder organizarle una vez y ya pueda cubrir todo ese margen de 5 días para que todos los bichos puedan morir. Pero si es que, por ejemplo, el animal está, no sé, postrado, no me iría por la de 8 horas. Tendría un efecto mucho más rápido. Recuerden, si está postrado, necesito que suba rápidamente, ¿no? En otro caso, va a ser un punto más. Ahí tienen que ir jugando, ¿no? Tienen que ir jugando dependiendo del paciente que tiene. Ahora, ¿cómo vienen, por ejemplo, las penicilinas? ¿Cómo es su cálculo? ¿Cómo se dice acá? 9 millones de unidades internacionales. Entonces, una unidad internacional es 0.6 microgramos. 9 millones de unidades de penicilina van a equivaler a 5.4 gramos. Y otra vez volvemos a los cálculos. ¿Se acuerdan que hemos hecho cálculos las primeras semanas? Vamos a volver a eso, vamos a estar hablando de esto y posiblemente les vaya a poner de repente algún ejemplito, alguna preguntita. Para el examen final, como a veces se necesita que sean más rápidos los resultados, de repente va a ser más de alternativas múltiples para que marque y de repente va a estar relacionado con algunos resultados. Tienen que recordar que en el caso de las penicilinas, una unidad internacional es 0.6 microgramos. Ahora, vamos a entender también que estas penicilinas también pueden ser administradas por vía oral. En el caso de la penicilina G, vamos a ver que por efecto de este metabolismo en el primer compartimento del primer paso que veíamos que se da en el estómago por la secreción de los ácidos estomacales, especialmente el ácido clorhídrico, lo que va a hacer es que solamente se tenga biodisponible el 20 al 30%. Esto es porque hay digamos, un metabolismo a este nivel por este pH. Ahora, y vamos a ver que la administración oral va a llevar consigo qué cosa, que puede haber alteración, una disbiosis a nivel del tracto gastrointestinal porque va a matar también a ellos. Entonces tengan cuidado con eso. Entonces, disbiosis es alteración de la microbiota. Esto es disbiosis. Vamos a ver algunas ventajas de las penicilinas. Va a tener un efecto bactericida, va a tener potencia antibacteriana, va a tener incluso actividad en presencia del pus. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, a pesar que se puede tomar vía oral, aquí va a tener todavía un efecto, o se va a absorber 20-30% porque va a tener todavía efecto. Por eso es que este fármaco en pH ácido, en la infección, en la pus, por eso dice, lo va a tener efecto. Entonces, ¿qué pasa algunas veces cuando el animal, por ejemplo, no quiere tragar pastillas o no se deja aplicar? ¿Qué cosa hago yo a veces? A veces tengo cápsula, le echo directamente bebida de manera local. Entonces, eso se va a observar, pero tienen que tener cuidado qué tipo de fármaco van a echar. Aquella que se va a poder tener efecto con un pH ácido ideal. Sabiendo que no van a tener efecto en pH ácido, ahí obviamente que no le va a hacer. Otra manera que pasa es, por ejemplo, cuando tienen algunas heridas, les echo el antibiótico y no se quieren, porque no lo quieren comer, tragar, y como se lo lamen, igual también ingiriendo. De una u otra manera los lamen. ¿Qué más? Es muy seguro. ¿Qué quiere decir? Porque dice amplio margen de seguridad, quiere decir que de la concentración que ellos vayan a tener, respecto a el límite o la dosis letal, va a ser bastante alto. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes se pasan, la dosificación, no va a pasar nada. Entonces, si es que no son tan buenos en los cálculos,
sería muy bajito, por lo general, esta línea aquí de la toxicidad está muy cerquita a la de la concentración. Entonces, si ustedes pasan, pueden llegar aquí y ya matan a la animal. Y pueden estar aplicándole la dosis de tal 50. Eso ya mataría a la animal. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el efecto que va a tener, ¿okay? A nivel del estómago. ¿Okay? Recuerden que a nivel del estómago está secretándose ácido clorhídrico. ¿Okay? Los hidrogeniones y cloruro. Estos hidrogeniones y cloruro, ¿okay? ¿Qué vamos a ver? Que ¿okay? Junto con la actividad que puede tener algunos microorganismos, por ejemplo, como los estafilococos, que son parte. Los estafilococos serán gram positivo o negativo. Gram positivos. ¿Okay? Los gram positivos van a tener un efecto que van a ellos tener unas enzimas, ¿okay? Que se le conoce como la penicilinasa, ¿okay? Una enzima que va a empezar a romper. Entonces, se menciona aquí que va a haber una sensibilidad a este fármaco. Entonces, aquí vamos a tener que podría tener un efecto que podría estar inhibido. Mencionaba que estos microorganismos van a desarrollar mecanismos para poder defenderse hacia estos fármacos. ¿Por qué mencionaba estafilococos? Porque estos han desarrollado resistencia. Entonces, si es que nosotros tenemos un cultivo y tenemos estafilococos, entonces no sería idóneo administrar penicilina. ¿Por qué? Porque estas ya están generando resistencia. ¿Okay? Entonces, estafilococos, penicilina, no. ¿Okay? No. De repente, cuando van a comenzar y todavía no les sale su cultivo, podría ser. Pero una vez que sale el cultivo, ¿okay? Estáfilo, no. ¿Okay? Penicilina, no. Acá vemos algunos casos, ¿okay? En los cuales se podría administrar, porque son las condiciones en el caso de mordeduras, ¿okay? Mordeduras, traumas, ¿okay? En el caso de traumas, golpes, ¿okay? Porque está relacionado con el Streptococcus, Pasteurella, ¿okay? Está relacionado mucho también con la microbiota que hay, por ejemplo, a nivel de piel, con la microbiota que en el caso de las mordeduras, con la microbiota que está a nivel de la cavidad bucal del animal movedor. Por eso, principalmente, ¿okay? A veces dicen, he encontrado, por ejemplo, estáfilo, por ejemplo, en humanos. Sí, el estáfilo, ¿por qué? Porque está cerrando el pelo, está cerrando la cara, y tenemos, ¿okay? Tenemos estos microorganismos, ¿okay? Principalmente el pelo. Ahí está nuestro gatito, ¿se acuerdan? Acá le hemos puesto un tren, ¿okay? Para tratar de sacar, ¿okay? Acá también se va a seguir coleccionando lo que es material purulento. Acá tenemos otro absceso. Los abscesos están relacionados con el coli, ¿okay? Entre otros. ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo manejo, por ejemplo, un absceso? A mí me enseñaron así en la escuela antigua, o sea, aparte de ser una administración de antibióticos, en el caso de los abscesos, obviamente drenar y luego lavar con agua con yodo. El agua con yodo va a permitir que, obviamente, que el yodo se inactiva en presencia de materia viva. ¿Okay? Entonces, obviamente agua hervida, ¿okay? Le echo yodo y que quede como tecito y voy lavando. Baja bastante. Y en situaciones, por ejemplo, donde no van a tener acceso a antibióticos, esa es una práctica que les va a servir muchísimo. ¿Qué lo van a hacer? Ahorita a mí, yo cuando tengo alguna herida, cuando veo, por ejemplo, a mis hermanos, a alguien que tienen herida, yo también, siempre yo. Todo lo Ahora, ya hemos visto que los estafilococos presentan resistencia para estas penicilinas. Obviamente que la industria no se ha quedado atrás
forma, ¿no? Sí, Fácil. la primera fase es como que aceite. Pero lo ponen en la red y no. No. Y en el inserto dice, tienen que colocar, una vez que lo abran, tienen que colocar. Sería ese manejo. Obviamente yo al comenzar tampoco sabía. Después leí, el inserto y ya me di cuenta muchas veces por el que no va a funcionar en los resultados. Entonces siempre lean los insertos cuando es, por ejemplo, cómo se guardan algunos antibióticos. Dicen algunos, guardar en un lugar fresco, guardar en un lugar de repente no le caiga tanta temperatura, humedad, eso hay que tener. ¿Cuándo puedo utilizar estos fármacos especiales? En el caso de, por ejemplo, dermatitis, que es dermatitis pustular, pioderma, son las causantes de estafilococos. Que todo lo que es piel, por lo general, está relacionado con estafilococos. ¿Por qué? Porque estafilococos es normal de la microbiota. Pero obviamente, cuando hay una alteración de esta barrera, van a aprovechar, porque son los que están ahí, por eso se van a ver que dan población. Ahora, tenemos otro grupo dentro de las penicilinas que van a ser las aminomedicinas. Estas van a tener un efecto contra ambas, gram positivas y gram negativas. Pero va a ser mucho mejor contra las gram negativas. Y poca actividad sobre las gram positivas. Por el mismo hecho que habíamos visto acerca de estas capas. Estas, las aminopenicilinas, obviamente también tienen los microorganismos pueden formar resistencia, principalmente los estafilococos van a tener resistencia a las aminopenicilinas. ¿Quiénes son las aminopenicilinas? Las más comunes, por ejemplo, la amoxicilina. Amoxicilina, la ampicilina. Nosotros usamos principalmente amoxicilina, es la que se usa, ¿no? Muy común. Y a veces lo usan, por ejemplo, en el caso de problemas de piel. Sin embargo, para los problemas de piel sabemos que están relacionados con estáticos, entonces no sería muy efectivo, a menos que sea otro agente que está produciendo cultura de dermatitis. Es otro agente que puede usar lo que es una amoxicilina. ¿Qué tenemos aquí? Una clasificación de las penicilinas. Las penicilinas naturales, y aquí está la diferencia que va a haber entre la penicilina G y la penicilina V. Y ya está. Y tenemos las penicilinas semisintéticas. Acá está nuestra ampicilina y acá la oxacilina. Ahí está la que se acuerdan que era especial. ¿Sí? ¿Listo? Que va a tener un efecto. Entonces todas tienen en común el anillo beta-glucano. Ese es algo que van a tener en común todas, por eso que se llaman, porque se han clasificado como las penicilinas. Para que solamente, obviamente búsquenlo para que tengan más información, pero la gran diferencia que hay entre una penicilina G y una penicilina V va a ser la administración. ¿Cómo va a ser la guía de administración? Mientras que la V solamente va a poder ser administrada vía oral, la G va a ser administrada en vía inyección. Es una de las diferencias. Ahora, ¿qué es esa diferencia? Tienen que buscarla, pero están relacionados con su química. Obviamente el núcleo es común en ambas. Sin embargo, la presencia de un oxígeno es la que va a causar la diferencia entre penicilina G y penicilina V. ¿Cómo se produce la resistencia a las penicilinas? Por la producción de una enzima, las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas lo que van a hacer es este anillo beta-lactámico, que es la que todas tienen en común, para las penicilinas, se va a romper.
está, es nuestra penicilina activa. Y aquí, miren, ya no está su anillo, que está roto. Como está roto, ya es una penicilina activa. Entonces, esto, los microorganismos que producen beta-lactamasas van a poder destruir el anillo beta-lactámico y por ende, ¿okay?, la penicilina ya no va a tener actividad. ¿Okay? ¿Y qué va a pasar? Obviamente, esa penicilina ya no va a tener el mismo mecanismo de acción, ya no va a poder matar a los microorganismos, que menciona que disminuye la permeabilidad de la pared celular, ¿okay?, y va a haber un cambio de la afinidad de las proteínas ligantes a la penicilina. Recuerda que eran ellas que se unían y hacían como que se formaran como bolitos o bolitos en la pared celular de las bacterias. Entonces, esta afinidad ya la va a perder y por ende este antibiótico no tendrá efecto. O solamente por esta enzima que es la beta-lactamasa. ¿Ok? Ya. A ver, así se puede ver. ¿Seguimos? ¿Cómo vamos? Entonces, tenemos acá las penicilinas. ¿Dónde habíamos puesto las penicilinas? Penicilina parece la de... Sí, aquí está. ¿Y es un bacteriostático o un bactericida? Bactericida, mal, ¿no? Bactericida. Sigamos. Las cefalosporinas, ¿ok? En cuanto a las cefalosporinas, vamos a ver que aquí se van a hablar de... Se lo han escuchado hablar, ¿no? Cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, ¿ok? Hasta cuarta generación. ¿Y esa con qué está relacionada? Está relacionado que en el tiempo que van a salir al mercado principalmente, ¿ok? Y a medida que van saliendo al mercado, o sea, la primera generación digamos que es la primerita, ¿no? La primera que salió y su utilidad va a ser pues tan grande. Por ejemplo, miren aquí, la primera generación tenía efecto, ¿ok?, sobre las gram positivas. En la segunda generación tenemos que van a tener efecto sobre ambas, es decir, que va a tener un espectro más amplio. En el caso de la tercera generación, esta va a tener efecto sobre ambas, pero muchísimo más sobre las gram negativas que sobre las gram positivas. Y las de cuarta generación van a tener un espectro muchísimo más amplio, o sea, van a matar todo. ¿Okay? ¿De dónde provienen estas cefalosporinas? Esto proviene de un honguito, ¿okay? Por eso que se llama cefalosporin, por eso que se llama cefalosporin. ¿Okay? A diferencia de las penicilinas, tenemos que ellas tienen también, ¿ok?, aquí, ¿ok?, un anillito, ¿ok?, un anillito beta-lactámico. ¿Okay? Miren, está. Sin embargo, ¿okay?, el núcleo de las cefalosporinas, este anillo va a ser mucho más estable que en el caso de las penicilinas. ¿Qué quiere decir? Que cuando haya la actividad o la producción de estas enzimas que producen los microorganismos, que es la beta-lactamasa, van a resistir mucho más a ellas. Obviamente, depende de qué generación vamos a necesitar. Entonces, ahora una cefalosporina común. ¿Se ha escuchado? La cepa lexina, ¿no? Cefalosporina, cepa lexina, ¿no? Es el clásico. También la cefazolina, no se ha dado este ciclo señorita, ¿no? Ya tenía el sencillito, pero la cefalexina es parte de la primera generación de la cefalosporina. ¿Okay? Estas van a tener efecto, ¿okay?, contra bacterias gram positivas.